Buenos días. Buenos días, Buenos maestra. días, maestra. No sé si ya se dieron cuenta, Buenos días. pero ya estuve calificando sus actividades de plataforma, sus actividades de Classroom. Eh, me quedé preocupada con la actividad número 5 porque pues vi un caso de plagio ahí. Entonces yo dije, bueno, es normal que me pueda topar con plagios en los marcos teóricos. Me llegué a topar con un plagio, pero en otro grupo, en la parte de los alcances y del diseño. Pero tener un plagio en la parte del planteamiento del problema, pues eso llama mucho la atención. Porque eso debió ser 100% de ustedes, porque es tema de ustedes, que estén trabajando ustedes. Y luego, o sea, me doy cuenta de los plagios porque, para empezar, se ponen a hablar como si la investigación ya estuviera hecha. O sea, ni siquiera hemos terminado el proceso, con trabajo estamos llegando a la parte en la que tienen que hacer la investigación como tal. Y lo ponen como que ya lo terminaron. Y yo ahí me pregunto, pues, ¿en qué momento lo acabaron si estamos en pleno proceso? Y lo segundo, en lo que me doy cuenta que hay plagio, es que hablan de otros países. O sea, ya ni siquiera que hablen de otros estados, porque pues seguimos estando en México. Veo el trabajo que detecté, pues hablaba de España, de una situación en España. Y cuando veo esas cosas, llegué a ver otro trabajo que habla no sé si fue aquí o fue en otro grupo, pero que hablaba de los lugares como Afganistán, Irán y lugares ahí del oriente. Y digo, mi pregunta, ¿se van a ir hasta esos países a buscar su muestra y a recolectar sus datos? Porque eso es lo que está indicando el planteamiento del problema. O sea, ¿se van a ir hasta esos lugares a hacer su recolección o lo que tengan que hacer? Jennifer, no podemos estar comiendo mientras estamos en clase. Te estoy viendo. Y sí me entra la preocupación porque digo, estamos en plena pandemia, con trabajo salen de su casa y van a viajar nada más para hacer su tarea. No, pues qué padre, digo. Y es ahí cuando me doy cuenta que hay plagios. En la mayoría de los trabajos veo mucha inconsistencia en cuanto a los elementos que deben llevar. O sea, a muchos les hizo falta las preguntas o les hizo falta alguna parte. Por ejemplo, hay objetivo general, pero no hay objetivos específicos. O peor, hay objetivos específicos, pero no hay general. Ese es el peor caso. ¿Por qué? Si no hay general, entonces ¿cómo salieron los específicos? Que les hacía falta la justificación. Yo les dije que cuando se trataba del planteamiento del problema, todo lo que pusieran antes era contextualización. Difícilmente eso funcionaba como la justificación, pero tiene que haber la sección de la justificación. Otra cosa que pasaba, eso no fue con todos los trabajos, solo con algunos, es que no separaban por secciones el trabajo. Y a mí me costaba mucho trabajo ver si estaba completo, o sea, si tenía los objetivos, si tenía las preguntas, etc. Entonces tiene que estar separado. Todo eso lo estoy diciendo para que, si no lo han corregido, lo corrijan, porque en su trabajo final, como es un cartel, pues el cartel tiene que estar dividido en secciones para que sepamos
qué elementos estamos incluyendo ahí. Es un cartel de investigación. Entonces, eso les debe quedar claro a ustedes para que puedan hacer después ese trabajo. En cuanto a los marcos teóricos, ahí no vi problema. De hecho, aunque en la plataforma no aparece que ya lo califiqué, realmente la calificación ya está asentada. Tienen pues todos los puntos, los que lo entregaron, porque no vi nada raro. Y teniendo en cuenta lo que pasó con este trabajo y que les tuve que dar más tiempo y demás, pues tuvieron bastante. En la parte de los alcances, de la hipótesis y del diseño, pues a los que les pude revisar y les di sus observaciones. Oscar, ¿qué estás haciendo? Estamos en clase, luego por eso hacen mal su tarea. Tú eres uno de ellos. En esa parte, como ya le había revisado algunos lo que hicieron en el Classroom y lo único que tenían que hacer era pasar esas actividades en un solo archivo y subirlo, pues ahí tampoco vi muchos problemas. Así que también los que lo hayan subido, pues tienen todos los puntos. Algo que pues sí me pasó es que uno de ustedes me envió su tarea por correo, en el caso del marco teórico, pero solo de ella me acuerdo. O sea, si alguien más me lo mandó por correo y no se lo llegué a comentar, o sea, que les puse que lo recibí o algo así, pues necesito que me lo digan y en dado caso que me lo reenvíen para que yo se los asiente. Si no la entregaron de plano, pues ya saben que para el final, pues esa actividad debe estar realizada, porque si es parte del cartel, tiene que estar, y si hay algo que no está... Los alcances, maestra, los alcances se los mandé por correo. Pero me entregaste tu actividad en plataforma, o sea, la actividad completa. Lo único que pasa ahí es que... Sí, se lo entregué en plataforma. Lo único que va a pasar ahí es que, pues, como pasó mucho tiempo bueno, en el caso de los alcances, pues no me acuerdo si me llegó tu correo, pero perdiste tu asistencia porque la actividad es en Classroom. Te dije desde hace muchísimo tiempo que tu problema de memoria, de capacidad de memoria usada, la tenías que solucionar para trabajar en el Classroom, porque ahorita ya tienes varias faltas precisamente por esa situación. Es decir, si fuera nada normal, te lo cuento y la reviso y te pongo los puntos. Pero como es Classroom y es para tu asistencia, tienes que solucionar tu problema. Ahí no te voy a aceptar nada por correo. Tiene que ser ahí. Ahora vamos a lo que nos truje, que es la parte de la selección de la muestra. Hoy vamos a ver las maneras en las que podemos hacer selección de nuestra muestra para empezar con la parte de la recolección de los datos. Y ahorita vamos a ver desde cuándo debieron determinar a su población para hacer esta selección de muestra. Ahí está la presentación. Y comenzamos. Selección de la muestra. La muestra es un subgrupo de la población o universo que nos interesa y del cual se recolectan los datos pertinentes
por lo que debe ser representativo de dicha población de manera probabilística para que podamos generalizar los resultados o cualitativamente para comenzar a conocer la población misma que se define desde el planteamiento del problema. Vi muchos objetivos que no delimitaron población. Mínimo es decir que es gente de que vive en un lugar o que tiene una determinada edad. Si son mujeres, si son hombres, o sea, ustedes tenían que, desde el objetivo general, determinar a su población, para que cuando llegaran a esta parte fuera más fácil saber de dónde iban a sacar a esa población y de qué manera la iban a considerar. Ahorita vamos a ver esas maneras. Pero, pues obviamente si no está determinado desde el planteamiento del problema, ahorita se les puede complicar un poco determinar a su población para que puedan sacar la cantidad de personas que sería su muestra para recolectar sus datos. Proceso para seleccionar una muestra. ¿Qué hay que hacer para que nosotros tengamos a nuestra gente? Primero, determinar la unidad de análisis y o muestreo. ¿Quiénes son? ¿A quiénes les debo aplicar lo que vaya a aplicarles para obtener mi información? Y obviamente, pues depende de lo establecido en el planteamiento del problema. Delimitar la población o universo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de personas de la tercera edad, no precisamente es a todas las personas de la tercera edad que voy a considerar. Puede ser que sean personas de la tercera edad, pero que viven en Mérida nada más. Puede ser que se encuentren, o sea, personas de la tercera edad, pero que estén en una casa para gente de la tercera edad, en un asilo o en una casa para eso. Pero pues yo tengo que determinar a mi población. ¿De dónde va a ser exclusivamente? Ya que no voy a tener la posibilidad de ir con todas las personas existentes en el mundo de la tercera edad. Elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo y o análisis y mantener su representatividad, que puede ser estrategia probabilística o no probabilística. Eso, ahorita vamos a verlo a más detalle, pero que sea probabilística o no probabilística depende de las necesidades de la investigación. No podemos usar indiscriminadamente cualquiera de los dos porque algunos van a requerir que sean de un tipo y otros van a requerir que sean de otro. Entonces, una vez que tenemos a quiénes vamos a estudiar y en qué población me voy a enfocar, entonces tengo que elegir a que de esa población, ¿quiénes son los que van a conformar mi muestra? Después de elegir la estrategia, o sea, si va a ser probabilística o no probabilística, calcular el tamaño apropiado de muestra para que sea representativa de la población. Cuando es probabilística, y ahorita lo vamos a ver, hay varias maneras de saber la cantidad que necesito para mi muestra. Y cuando es no probabilístico, pues básicamente el investigador es el que lo determina, pero pues sí tiene que ser un número considerable. Y una vez que se calcula el tamaño, seleccionamos las unidades de muestreo y o análisis. O sea que elegimos a las personas que van a hacer nuestra muestra. Y también de dónde voy a sacar a esas personas, porque puede ser que vivan en Mérida, pero pues hay lugares determinados en donde puedo sacar
a las personas. Vamos a ver en qué consiste la determinación de la unidad de análisis y o muestreo. Es necesario elegir la unidad de análisis apropiada. ¿Apropiada para quién? Para el estudio, obviamente. Si agarramos personas que no nos van a servir para los datos que necesitamos, entonces no tiene caso que estén ahí. Aquí el interés se centra en qué o quiénes, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o situaciones del estudio, lo cual depende del planteamiento de la investigación y de los alcances del estudio. Recuerden que cuando es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, pues depende mucho de esto para que podamos decir la muestra. Porque, pues vamos a suponer que nosotros, pues estamos ante una situación, un estudio correlacional que quiere establecer, por ejemplo, que si el trato que reciben los alumnos en casa tiene que ver con su desempeño académico, que esté influenciado por el desempeño académico. Y nosotros podríamos decir, es que mi muestra pues son los estudiantes. ¿Realmente solo serían los estudiantes? No, porque también se lo tienes que preguntar a los papás. Entonces, podemos creer que es muy fácil decir quién es, pero debemos tener en cuenta el planteamiento del problema y qué tipo de alcance tiene la investigación para que podamos determinar mejor quiénes van a ser nuestros sujetos. O lo que estemos estudiando, situación, porque también están las situaciones esas del medio ambiente para los que eligieron la cuestión del medio ambiente, contaminación, calentamiento global, para los que eligieron también delincuencia, o sea que la delincuencia se da por situaciones que tienen que ver con que si no hay luz o que no hay vigilancia en esa parte, que casi no pasan policías, de todo saber qué. Pero hay que pensar también que las situaciones también pueden ser unidades para analizar y que se pueda sacar muestra. Delimitación de la población a universo. Una deficiencia, y es lo que acabo de mencionar, una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las características de la población o consideran que la muestra la representa de manera automática. O sea que yo al elegir a las personas o al hacer esta elección, así como que, pues ya salió quién es mi población. No. Para que salga la población, tú ya lo debes de haber determinado desde antes. Pero específicamente. Y ahorita vamos a ver el ejemplo. Dice, la población debe delimitarse de manera muy concreta. Que nosotros y cualquiera sepa a qué población va dirigido o cuál es la población a la que se le va a hacer el estudio para obtener los datos. Por ejemplo, si realizáramos un estudio para describir cuáles son los programas televisivos preferidos de los niños de la ciudad de Mérida, lo primero sería especificar qué niños, porque obviamente si solo pones niños, tienes que considerar a todos los que estén en la edad de ser niños, sin importar nada más, y lo único que va a importar es que vivan en Mérida. Se van a poner a recorrer todo Mérida buscando niños para obtener esta información. No creo. Entonces debemos tenerlo más específico. Niños, ¿de todas las edades? ¿O estableces un rango de edad? Solamente los que asisten a la escuela, porque también hay niños que
están muy chiquitos y no van a la escuela o por alguna circunstancia no van a la escuela. Escuelas públicas o privadas, porque también hay que hacer esa separación, porque si decimos, pues son niños que estudian, tienes que ver a todas las escuelas de Mérida a hacer el estudio. De todos los niveles socioeconómicos, sabemos que hay varios niveles socioeconómicos y tenemos que delimitar si van a ser de todos ellos o de una clase en particular. Ahí. De todas las colonias o barrios. Entonces hay que ser muy específico con la población. En este caso vamos a poner que si queremos determinar la edad, que sean niños de entre 10 a 12 años, que asistan a una escuela, a escuelas públicas, obviamente de nivel primaria, porque estamos hablando de 10 a 12 años, y más o menos en las primarias, pues estamos hablando de que más o menos están en quinto, sexto año, dependiendo. Que sean de clase media, que cuenten con televisión y que estén por ejemplo, en la colonia Cauquel. Entonces ahí yo ya sé que tengo que ir a las escuelas que sean públicas, que estén en Cauquel, y solo me voy a enfocar en las escuelas públicas de Cauquel, y que las personas que yo voy a necesitar, en las que yo me voy a enfocar, son niños que estén en quinto y sexto grado, que está en el rango de la edad, y que tengan un nivel socioeconómico medio y que en su casa cuenten con televisión. Si no tienen esas características, no los puedo considerar como mi población. Y dependiendo de la cantidad que haya en total, es lo que voy a hacer después para sacar la muestra. Elección de la estrategia de muestreo adecuada. Como les había mencionado, son dos, probabilística y no probabilística. El probabilístico nos dice que todas las unidades, casos o elementos de la población tienen al inicio la misma posibilidad de ser escogidos. Se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño adecuado de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. O sea que una vez que yo determino la población, si voy a usar esta estrategia, todos deben tener la misma posibilidad de ser elegidos, y los que estén en la muestra van a ser elegidos al azar. Obviamente, para que sean considerados, pues deben cumplir con las características que yo de antemano ya puse. Y en el no probabilístico dice, la elección de las unidades no depende de la probabilidad, sino de razones relacionadas con las características de la investigación. Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende de las decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores, y desde luego las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios. O sea que aquí no todos van a tener la misma posibilidad de ser elegidos. Yo escojo quiénes van a ser mi muestra. No hay fórmula para eso, deben cumplir características muy determinadas, y que el planteamiento del problema me va a decir que solo se requiere a ese tipo de personas. Y yo las voy a seleccionar. En el caso del probabilístico puedo dejárselo a un software que me seleccione a las personas, o a otras cuestiones para seleccionar a la gente. Pero en el no probabilístico lo tengo que elegir
yo como investigador. Vamos a ver las muestras probabilísticas. Para obtener una muestra probabilística son necesarios dos procedimientos. El primero es calcular un tamaño de muestra que sea representativo de la población con un margen de error y un nivel de confianza. El margen de error va entre el 1% y el 5%. Obviamente debemos elegir la manera o que tengamos un cálculo que tenga el menor porcentaje de error, que sería el 1%. Y el nivel de confianza debe ir de entre el 95 al 99% de confianza, de que estén bien los cálculos. Para hacer estos cálculos se puede utilizar algún software estadístico. De hecho, hay uno que se llama Stats. Y que, por ejemplo, si yo determino que a la población, obviamente la población es el 100%, y para que yo tenga una muestra considerable de la que pueda generalizar después los resultados, pues debe ser del 50% mínimo. Entonces vamos a suponer los que quieren agarrar a población de la escuela, por ejemplo. Y que yo especifique, no, pues es que de la Escuela República de México la población son los estudiantes de primer año. Y todos los que están en primer año, digamos que la cantidad de gente de ese grado, en total son como 400, vamos a poner. Y me dice que para que yo tenga una muestra considerable, pues debe ser el 50%. Si son 400 gentes, ¿cuánto es el 50%? $200. O sea que yo tendría que ponerle mi instrumento o hacer mi recolección de datos o lo que yo vaya a hacer a 200 personas. Y pues esas 200 personas serían mi muestra. Claro que pues depende de la cantidad total del lugar en donde vayan a sacar a su gente, para tener datos muchísimo más específicos. Porque pues ahorita estamos hablando de un número que se puede dividir fácilmente a la mitad, pero ¿qué pasa cuando son números que no se pueden dividir exactamente a la mitad? Entonces hay que considerar esa cuestión, y los software permiten hacer un cálculo exacto para que tú determines a la cantidad de personas que necesitas para tu estudio y que tengan el margen de error más bajo y el nivel de confianza más alto. El segundo procedimiento es seleccionar de la población, o sea que de las 400 y que yo digo necesito 200, ¿quiénes van a ser esas 200? Entonces tengo que seleccionar de la población las unidades o casos que conformarán la muestra, de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Todos. Hay maneras de hacer esto de manera aleatoria. No, eso no. De hacerlo de manera aleatoria. Son 3 bastante conocidas. Vamos a suponer que yo tengo a esas 200 personas. A cada persona le asigno un número. O sea, yo obviamente voy a tener una lista de esas 200 personas, con nombre, y le aplico, o le asigno más bien, un número. Y tengo del 1 al 200. Primera opción, yo puedo hacer papelitos que tengan del número 1 al número 200. O sea que
Bueno, en el caso de esto, pues es de tener a los 400 con nombre y números, hacer 400 papelitos, meterlos todos a una cajita y los primeros 200 que salgan, esos van a ser mi muestra. Y obviamente, pues conforme vas sacando el número, vas anotando y así como que, pues el número 25, el número 130 y tantos, hasta que tengas a tus 200 personas. Otra opción, dejárselo al mismo programa que te calculó la cantidad. Así como que tienes a las 400 personas ahí en la base de datos y que selecciones la opción de que sea aleatorio y el programa solito te arroje a los individuos, ya sea por número, ya sea por nombre, como muchas veces se hacen en las dichosas rifas que hacen en el Facebook. Así seleccionan a los ganadores, ponen a todos en el banco de datos y luego de manera aleatoria pues sale uno. Y el otro es un poquito más matemático porque se utiliza una fórmula que es K para representar el intervalo. K es igual a N mayúscula entre N minúscula. N mayúscula es la población total, N minúscula es la muestra. Y para eso pues yo ya debí de haber calculado la cantidad de personas que van a hacer la muestra. Entonces, si hago esto, 400 entre 200, ¿cuánto me da? ¿2? 400 entre 200. ¿Sí, verdad? Sí, 2. Entonces, bueno, ahí tendríamos que tener una gama más amplia, porque pues vamos a suponer que sea otra cantidad y que yo tenga, por ejemplo, 12, que el resultado sea 12. Entonces, el 12, o sea, le pido a alguien que elija un número entre el 1 y el 12, o sea, cualquier número que venga del 1 al 12. Y vamos a suponer que dice 3. Y yo, bueno, la primera persona a la que voy a seleccionar es a la número 3. Y de el número 3 voy a ir contando de 12 en 12 para ir sacando a la gente. 3, de 3 a 12, ¿qué número es? O sea, si yo me voy 12 lugares después del 3, ¿a qué lugar llego? ¿Al 15, no, maestra? Al 15, exactamente. O sea que agarré al sujeto que le asigné el número 3 como integrante de la muestra y luego el sujeto con el número 15 y avanzo otros 12 y así hasta que tengo a mis 200 sujetos. Esas son las muestras probabilísticas. Todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos y dependiendo del sistema que yo use, que sea lo más aleatorio posible, es las personas que van a integrar la muestra. En la muestra probabilística estratificada, al ser probabilística, pues tiene la misma cuestión de que cualquiera puede ser, pero cuando es estratificada, tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas. Cuando hablamos de este tipo de muestra,
es cuando queremos incluir sujetos que formen parte de alguna minoría. Ejemplo, que nosotros aquí en Mérida, ¿cuál es la religión que tiene la mayoría de la gente? ¿La religión que qué? Que tiene la mayoría de la gente. Aquí Burgos me dice que la católica. La mayoría son católicos. Obviamente, si usamos una muestra aleatoria simple, la mayoría de los que estén en esa muestra van a ser católicos y difícilmente vamos a tener a alguien de otra religión, porque pues son consideradas minorías. Entonces, hago mi muestra probabilística estratificada, que no va a tener pues la misma cantidad, pero por ejemplo, aquí que es la mayoría, tengo una cantidad de sujetos con religión católica. Y en otro estrato, con una cantidad igual o menor, que puede ser de religión cristiana, porque no es igual católico que cristiano. Y aquí puedo tener judíos. O puedo tener testigos de Jehová. Entonces, al tener esta estratificación, pues yo puedo tener una muestra más confiable o datos más confiables, porque pues ya estoy viendo que haya de todas las religiones que pueden haber en Mérida. Si yo estoy haciendo un estudio que tiene que ver con las religiones y que no solo me vaya a dar como resultado pues que la mayoría es católica y pues que piensen lo mismo, o dependiendo de lo que sea el estudio, pero pues yo ya puedo tener a los sujetos pertinentes para tener mis resultados. En el muestreo probabilístico por racimos, aquí se maneja para optimizar tiempo, energía, dinero. O sea, esto es para cuando nosotros estamos muy limitados en cuanto a los recursos. Y hablando de la pandemia, estamos en una situación que permite que podamos tener este tipo de muestreo. Por ejemplo, que yo necesito que adolescentes de entre 15 a 18 años, bueno, 18 ya no son adolescentes, pero pues de entre 15 a 17, que necesita ese tipo de gente para que me dé mis datos. ¿Dónde normalmente puedo encontrar ese tipo de gente? ¿Cuál fue la pregunta, maestra? Que si yo necesito gente joven, adolescente, de entre 15 a 17 años para que me den mis datos, ¿dónde normalmente puedo encontrar a esa gente? En una prepa. En una prepa. En la escuela. En una prepa. Entonces, es así como que, bueno, yo no tengo tiempo, ni dinero, ni energía, ni nada para irme por toda la ciudad a buscar gente que cumpla con mis características. ¿Dónde normalmente las podemos ubicar? En este caso es una prepa. Entonces, voy a ir a las prepas a recolectar mis datos. Y si no especifiqué desde el planteamiento del problema, por ejemplo, no dije que sea de una escuela en particular, entonces tendría que irme a más de una escuela, pero que sé que ahí va a haber la gente que yo necesito. Por eso aquí en la imagen dice consultorio 1, consultorio 2, consultorio 5, consultorio 7. O sea que yo puedo tener una lista de todas las prepas que existen, y vamos a especificar que sean públicas, vamos a poner prepas públicas. Y yo digo, bueno, voy a ir a esta, a esta, a esta y a esta. Y así como que
Las demás, pues no, o sea, yo solo necesito 3, 4 y me voy a ir específicamente a esas escuelas y pues la población en cada escuela puede variar. Algunas escuelas tienen más, algunas escuelas tienen menos, pero pues yo ya voy y pongo el instrumento o lo que sea a los que estén ahí, que cumplen con las características, y así es como hago mi muestreo probabilístico por racimos. O sea que me voy a los lugares específicos en donde puedo encontrar a la gente que necesito sin estar gastándome la vida en estarlos buscando de manera individual. Si, por ejemplo, yo quiero sacar información de amas de casa y sé que las amas de casa normalmente están en casa, ¿dónde es el lugar más común en donde yo pueda encontrar amas de casa? En las casas. No, para evitar ir de casa en casa. Para evitar ir de casa en casa, ¿en dónde puedo encontrar a una ama de casa? En los supermercados. En el súper. Entonces yo me voy al súper. En los supermercados. Y ahí pues voy a entrevistar a todas las amas de casa que encuentre en el súper. Y ya, ese es mi muestreo probabilístico por racimos. El muestreo no probabilístico, este es el más común para temas sociales, como los temas que ustedes están trabajando. Este es el más común. Y nos dice que las muestras no probabilísticas o muestras dirigidas se utilizan frecuentemente en estudios cualitativos y suponen un procedimiento de selección de casos orientado por razones o propósitos de la investigación, no por una estimación del tamaño que sea representativo de la población, ni por cuestiones de probabilidad. O sea que aquí, con que tengamos, por ejemplo, 10 personas, podemos hacer un estudio, porque pues esas 10 personas están cumpliendo con las características que mi estudio requiere. Se eligen casos que son de interés para el estudio y que cumplen con ciertos criterios. Esos criterios los establece el investigador y los establece desde el planteamiento del problema. Solo se va a enfocar en elegir gente que cumpla con esos criterios. Desde luego, no se pretende generalizar a la población los resultados encontrados en la muestra. Cuando nosotros queremos generalizar es cuando usamos los probabilísticos y sabemos que los resultados se pueden aplicar de manera general. En cambio, en los no probabilísticos, pues sabemos que es algo que no se podría aplicar a toda la población en general, pero nos está dando información que nosotros necesitamos para probar una hipótesis o para establecer ciertas cuestiones de tema social. Y es todo. ¿Tienen alguna pregunta? No, maestra. ¿Seguros? Sí, seguro. Ok. Diga. Bueno. Mañana vamos a ver la parte que interesa para la actividad. Todavía no he programado la actividad, pero la debo programar hoy, y espero que no se me pase, hoy. Y consiste en lo que tiene que ver con su técnica para recolectar datos. Así que prepárense mentalmente, porque para todos es muy fácil decir, ¡ay, una encuesta! Pero tienen que ver las necesidades de su estudio antes de establecer qué técnica de recolección de datos van a utilizar. Y mañana vamos a ver todas las posibles y para qué casos se puede usar cada una. ¿Vale? Y una vez que ya veamos ese tema, pues tienen que enfocarse en que ustedes tienen que armar su
propio instrumento de recolección de datos. En eso consiste la actividad número 7. ¿Ok? Entonces, mañana nos vemos. Recuerden que son 2 horas. Una está destinada para sesión en vivo, la otra para Classroom. Y, se me había olvidado. Su examen es el viernes. Eso creo que ya lo sabían porque les debieron haber pasado el calendario. Para el examen del viernes, los temas que deben considerar estudiar, pues son todos los que hemos visto desde planteamiento del problema hasta diseño. Todos esos. Lo que estamos viendo ahorita no entra y el de identificación del tema tampoco. Solo planteamiento del problema hasta diseño. ¿Dudas? No, maestra. ¡Excelente! Entonces No, maestra, está claro. mañana nos vemos. No, papá. Cuídense mucho. Bye, maestra. Bye. Bueno, maestra. Adiós. Adiós, maestra, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Una Manuela. pregunta, maestra. Para mis tareas atrasadas se las envío todas. ¿Qué pasó? ¿Qué? Que sí, para mis tareas atrasadas que si se las envío en un archivo, en un solo correo Sí. o En el mismo correo adjuntos. me pones los 2 archivos del hada. No, son 3. ¿Qué hadas me debes? ¿Todas? Sí, todas. Todas. En un mismo correo me pones por separado. Hada 5, hada 5.1, hada 6. Ok, o sea, los archivos adjuntos pero con sus nombres. Y ya. Sí, para que yo sepa cuál es cuál y sea más fácil para mí revisar. Ok, bueno, muchas gracias. De Un buen día. nada. Ahora que le envíe, ¿no? A ver qué pasó. Hablaron los 2 al mismo tiempo. Maestra, ¿Sí? ¿Qué pasó? ya se muteó. Maestra, yo tenía una cuestión de el alcance de mi investigación. Estoy inventando sobre el afecto económico que tuvo el COVID-19 Ujú. en lo económico en México. Pero ahora que pone delante la recolección de datos, obviamente se va a dificultar el hecho de ir a todo México, ¿sabes? A todos los estados. ¿Se puede cambiar lo que es el alcance en estos momentos o ya tengo que seguir con eso? Pues es que realmente el alcance no le afecta a la parte de la población, porque el alcance es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pero en cuanto a la población, o sea, tú, si no la has determinado, o sea, si dijiste México en general y obviamente no vas a ir a todo México a preguntar, entonces ahí sí ya tendrías que cambiar la delimitación de tu población, o sea que no es México, sino que es Mérida, vamos a poner. Ahí sí lo tendrías que cambiar, pero eso no es tu alcance, esa es tu población. Ok, muchas gracias, maestro. De nada, hijo. Hasta luego. Adiós. Bueno, maestra, el último Gmail que le envié sobre mi data, porque vio que lo cambié, que le cambié sobre lo de la de inicio del proyecto de investigación. Ujú. Y ya creo que lo hice bien. Pero sí te dije que en cuanto a la tarea que entregaste, pues son los puntos que alcanzaste, que puedes recuperar después, pero no te voy a cambiar la puntuación ahorita porque me hayas entregado otra cosa y porque hayas cambiado tu tema. Y hasta ahorita me vengo a enterar de que lo cambiaste. Entonces la Sí, calificación... estaba cambiando. De hecho,
solo el inicio del proyecto. Pues es Solo el que, inicio del proyecto de la investigación esa Ada, le hice la de cómo se crea el amor. ajá, Yo lo vi pues que estaba complicado, ya a partir de allá las demás y sigue pues el bullying. obviamente, pues para cambiar el tema, pues tiene que ser desde el principio. Y si te diste cuenta a tiempo y ya a partir de ahí, pues todas sus actividades fueron del otro tema, que sí me di cuenta que fueron del otro tema. Pero hasta ayer que me puse a calificar me di cuenta y en que me lo dijiste. Pero en la primera hada, así se queda. Porque no, pero bueno. Bueno, Gracias. de nada.